Hola, hola, bendiciones a todos. Qué privilegio tan grande que nos permita llegar hasta donde te encuentras para compartir la palabra de Dios. Hoy Dios ha estado inquietando mi corazón y yo sé que el mensaje de hoy va a marcar tu vida, porque sabes, la palabra del Señor es para ayudarnos, para hacernos cambiar, para hacernos entender el gran amor de Dios, el gran propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y yo sé que hoy esta palabra va a marcar tu corazón. Es por eso que quiero compartir un tema acerca de los nuevos inicios en Dios, acerca de los nuevos caminos, los nuevos comienzos, las nuevas estrategias, todo lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida. Estamos muy acostumbrados siempre a hacer lo mismo. Si estamos siempre haciendo lo mismo, pues obviamente nuestra vida no va a avanzar. Y qué desafío tan grande es cuando Dios nos lleva a hacer cosas nuevas, cuando Dios nos impulsa a hacer cosas nuevas, inclusive a ir a lo desconocido. Mucha gente le tiene miedo a lo desconocido, mucha gente se ha acercado en este tiempo específicamente y me ha dicho: Pastor Javier, ¿cómo hago ahora? Bueno, ya conseguí un trabajo en algo que lo que yo no estoy acostumbrado, yo estaba acostumbrado a hacer esto. Hay gente que me ha dicho: Pastor Javier, Dios me dio la oportunidad de abrir un negocio, pero es algo de lo que yo no conozco nada. Pastor Javier, hoy me llamaron o estoy haciendo otra cosa, y las cosas nuevas por lo general siempre traen como un susto, traen como algo, no sé, tan extraordinario que nos hace como sentir mariposas en el estómago, ¿verdad? Y por eso mucha gente se queda siempre estancada. Pero hay algo que tenemos que entender: Dios siempre va a llamar a las personas que tienen la capacidad de enfrentar las cosas nuevas. O sea, todos la tenemos, pero hay gente que no la activa. Hay gente que le tiene miedo a lo nuevo. Hay gente que le tiene miedo y le tiene terror al mañana. Hay gente que le tiene el terror a salirse de su cajón de costumbre. Pero sabes una cosa, Dios es un Dios de cosas nuevas. De hecho, la palabra dice que en la mañana estamos estrenando nuevas misericordias. Es un amor nuevo, un amor renovado. Cada día es una nueva oportunidad. No tenemos por qué tenerle miedo a cada día, porque es una nueva oportunidad. Y dice la palabra que este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, me gozaré y me alegraré en él. Esa es mi responsabilidad, disfrutar de las cosas que Dios tiene nuevas para mí cada día, cada mañana. Por eso Dios siempre va a llamar a las personas que están capacitadas para aceptar ese nuevo desafío cada mañana, ese nuevo llamado, ese nuevo trabajo, esa nueva carrera. Es un nuevo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y sabes, en la Biblia hay un hombre que estaba acostumbrado a ver al libertador haciendo lo que tenía que hacer. Era su mano derecha y caminaba con él. Estoy hablando de Josué. Josué estaba acostumbrado a ver a Moisés, que era un libertador, y liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Estaba acostumbrado a verlo subir al monte a hablar con Dios. Estaba acostumbrado a verlo dirigir al pueblo. Estaba acostumbrado a verlo siempre ejerciendo esa libertad. Sin embargo, llegó el momento de la muerte de Moisés y ahora le tocaba a Josué. Le tocaba a Josué tomar ese pueblo, esos millones de personas tan difíciles, tan confundidas. Ya estaba naciendo una nueva generación. Sin embargo, venían acarreando todo aquello, costumbrismo y cultura anterior. Y entonces aquí viene Dios y le hace un llamado a Josué. Le hace un llamado a Josué en Josué capítulo 1. Son 9 versículos que voy a leer. Dice la palabra del Señor, Josué 1:1. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como le he dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro
de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Wow, yo me pongo a pensar en este momento en esa palabra que recibió Josué. Dios le dice: Josué, Moisés ya no existe, ya no tienes a quien preguntarle cómo hacer las cosas, ahora tienes que hacer las cosas por vos mismo. Y aquí Dios comienza a darle una gran instrucción, comienza a darle un montón de promesas, comienza a decirle: hay un nuevo territorio que yo les voy a entregar, cada lugar donde pisen las plantas de sus pies va a ser de ustedes, pero tiene que esforzarse, tiene que ser muy valiente, tiene que seguir adelante, tiene que meditar en la palabra de Dios, y es exactamente lo que vivimos en nuestra cotidianidad. Ahora, aquí hay algo muy importante: Moisés era un gran libertador, sin embargo, Josué era un gran conquistador. Nosotros tenemos, quiero decir, un gran libertador que es nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros somos conquistadores. Dios nos llama a conquistar esos nuevos territorios, Dios nos llama a conquistar esos sueños, Dios nos llama a conquistar esos montes, Dios nos llama a conquistar esos gigantes, Dios nos llama a conquistar todas esas promesas que Él ha dicho que nosotros podemos conquistar. Ahora, es muy importante entender que aquí hallamos una promesa en la historia. ¿Para quién? Para un hombre de fe. Por eso era para alguien que tenía la capacidad de poder tomar las cosas nuevas. Y sabes, las cosas nuevas las vamos a tomar por fe. Ese nuevo trabajo, tal vez todavía no lo tienes, pero viene de camino, te lo profetizo en el nombre de Jesús. Esa nueva familia viene en el nombre de Jesús. Ese nuevo territorio viene en el nombre de Jesús. Esa nueva carrera que vas a desarrollar viene en el nombre de Jesús. Hay mucho por delante, y esta era la promesa que hallamos en esta historia. Una promesa para un hombre de fe. Por lo tanto, cada vez que tenemos fe, hay promesas asignadas a nuestra vida que nosotros vamos a tomar y vamos a conquistar. Lamentablemente mucha gente llega a cierta edad y dice: ya no hay nada que conquistar, ya no hay nada que hacer en esta vida. Olvídense, en el reino de los cielos sí hay algo que hacer, siempre y siempre hay promesas que conquistar. Por eso esta promesa que hallamos en esta historia para un hombre de fe, no había tiempo para sentarse a llorar la muerte de Moisés. O sea, Josué no tuvo tiempo de sentarse y comenzar a llorar a Josué, como le pasó a Samuel. El profeta Samuel, cuando Saúl murió, comenzó a llorarlo, y llegó Dios y tuvo que regañarlo y decirle: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Ya levantarte y haz algo nuevo con tu vida. Sabes, un hombre de fe no tiene tiempo de llorar su pasado. Un hombre de fe, una mujer de fe, no puede sentarse ahí a declarar, a estar acordándose, a estarse autoconmiserando: ay, es que en el pasado me pasó esto y perdí aquello. No. Un hombre de fe se levanta a conquistar lo nuevo que tiene Dios. Por eso no había tiempo para sentarse a llorar la muerte de Moisés. Ahora, ante los golpes de la vida, solo podemos hacer dos cosas. Número uno, rendirnos. Yo sé que tú no te vas a rendir, pero hay gente que se rinde. Hay gente que se rinde ante las circunstancias, hay gente que se rinde ante la pandemia, hay gente que se rinde cuando lo quitan de un trabajo, hay gente que se rinde cuando le dan un dictamen, hay gente que se rinde cuando hay una separación. No, olvídese, nosotros no nos rendimos. Y número dos, esos somos nosotros, los que luchamos a través de la fe. Tenemos que levantarnos y seguir luchando y decir: ok, ya Moisés no está, ok, ahora sí me toca a mí, voy para adelante, sigo luchando por la fe, sigo luchando por ese trabajo, sigo luchando por esas finanzas, sigo luchando por esa familia, sigo luchando por esos sueños. De eso se trata todo esto, y eso somos nosotros. Por eso el lenguaje divino siempre es positivo y siempre es desafiante. Por eso Dios le dijo: levántate y pasa el Jordán. Ese es el lenguaje del reino de los cielos. El lenguaje del reino de los cielos no es quedarse estancado. El lenguaje del reino de los cielos no es vaya a llorar ahí toda su vida que nunca va a hacer nada. El lenguaje del reino de los cielos no es: estoy sin nada que hacer, estoy destruido, ya no hay futuro para mí. No, Señor, es: levántate y pasa ese Jordán. Levántate, yo te digo en esta hora, levántate en este momento, porque vas a conquistar grandes cosas para tu vida. Ante los nuevos desafíos, ¿qué es lo que esperas? ¿Salir o simplemente vegetar o sobrevivir? ¿Conquistar o vegetar y sobrevivir? No, somos de los que vamos a ir a conquistar para poder disfrutar esa plenitud que Cristo nos prometió que nosotros íbamos a poder disfrutar. Por eso, hermanos, es tan importante entender lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. Las palabras del apóstol Pablo para la iglesia de Filipo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
Es más, dígalo conmigo, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Olvídese de las cosas viejas, deje el pasado atrás y siga hacia adelante. Siga creyendo en que adelante hay un camino grande, amplio, maravilloso que ya Dios ha preparado. Dios tiene cosas para tu vida. Dios tiene cosas que tienes que conquistar. Imagínate que Josué se hubiera quedado diciendo, ay, Moisés se murió. Y ahora sí, ¿quién nos va a sacar agua de la piedra? Ahora sí, ¿quién va a abrir el mar? El problema tan grande que los seres humanos tenemos es que nos aferramos demasiado a las cosas del pasado. Es hora de soltar ese pasado y comenzar a caminar hacia las cosas nuevas. ¿Para qué? Para poder vencer los obstáculos. Es la única manera. No puedes vencer un obstáculo si sigues acordándote del cansancio o de lo difícil o lo que sufriste en el obstáculo pasado. Porque siempre habrá un Jordán que atravesar para obtener la promesa. Siempre. Toda la vida existirá un Jordán y del otro lado está la promesa. Nunca está la promesa antes de atravesar el Jordán. Siempre va a haber que atravesar el Jordán y hay que atravesarlo de alguna forma. Por eso el Señor le dijo, te entregaré todo lugar que pisare la planta de tus pies. Esta es la doctrina de la violencia. Esto es lo que mucha gente le cuesta entender. La palabra del Señor dice que solo los violentos pueden arrebatar el reino de Dios. A la gente se le olvida de que la fe es atrevida. La fe es aquello que nos mueve a hacer cosas que en nuestra naturalidad no la podemos hacer. La fe es tomar decisiones avanzadas o hacer actos avanzados de lo que estamos acostumbrados, o sea, ir mucho más allá. Una decisión que parece loca, obviamente, dentro de la normalidad de las cosas, ¿no? Para poder lograr conquistar las cosas que hay que conquistar. Esto es la doctrina de la violencia, no meramente aguizotes de año nuevo, donde la gente dice, ay, voy a ponerme el calzón amarillo, voy a salir con la valija, voy a ponerme la blusa verde que me da buena suerte. No, eso no existe. Las promesas y todo lo que queremos conquistar es a través de la violencia espiritual. Quítate que voy, así es, así se le dice al enemigo, quítate que voy, yo voy por mi conquista, yo voy por mi promesa, yo voy a alcanzar esa sanidad, yo voy a alcanzar esa libertad financiera, yo voy a alcanzar mi plenitud, yo voy a alcanzar la felicidad, yo voy a alcanzar la paz, yo voy a alcanzar, voy a atravesar ese Jordán, porque del otro lado hay grandes promesas. Pero el problema tan grande son las luchas, el desánimo, las tentaciones, las enfermedades, todo ese montón de cosas que a la gente lo detienen, que las podemos vencer a través de la fe. Por eso, en todas estas cosas, dijo el apóstol Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es tan importante irse a los actos proféticos, entender que las cosas proféticas van a funcionar siempre. Lo hizo el pueblo de Israel. Ellos llegaron a Jericó y el sacerdote les dijo, tienen que dar 7 vuelticas ahí y a la séptima van a caer los muros. A mí me hubieran dicho eso en este tiempo y yo me quedo viendo el muro y digo, aquí la cosa, hay algo raro aquí, ¿no? Pero ya aprendiendo y sabiendo que la fe mueve montañas, destruye muros, bota toda oposición, es hora de hacerlo. Por eso esta promesa es para vencer los obstáculos y en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, hay una clave revelada en la historia. La clave revelada en esta historia es la presencia de Dios. No podemos ser conquistadores si vamos solos. No podemos ser conquistadores si Dios no va con nosotros. Moisés se lo dijo claramente al Señor. Señor, si no vas conmigo, de aquí no me muevo. Y entonces Dios comenzó a caminar con él. Eso lo aprendió Josué de Moisés. Y es muy importante que aprendamos las cosas buenas. No los malos hábitos, no las malas palabras, no las malas mañas, no. Aprender las cosas buenas de la gente de fe, de la gente de Dios. Aprende de la gente de Dios. ¿Sabes? Aquí Josué aprendió claramente lo que Moisés había hecho. Moisés le ha dicho, Señor, si tú no vas, yo no voy. Y aquí Dios le está reafirmando eso. Dice, así como anduve con Moisés, así voy a andar contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé, porque no caminamos solos. Ahora,
El caminar con Dios requiere de una entrega diferente, requiere de fe, requiere de comunión, requiere de leer la palabra de Dios, requiere de oración. No solamente, ay, el Señor camina conmigo. Mucha gente, ay, el Señor camina conmigo y se les olvida orar. Hay gente que no ora, hay gente que ni tan siquiera ora por los alimentos. Yo no sé, piensan que como la Biblia está en el teléfono, no sé, que el teléfono está orando solo. Debe haber algún programa que ya inventaron que el teléfono ora solo. Usted pone ahí oración por finanzas y el teléfono comienza, clamo por la promesa, y la gente se va a hacer otra cosa. No, hermanos, la fe es personal, la oración es personal, la comunión con Dios es personal. No podemos delegarla a terceras o cuartas personas, no podemos guindarnos de la unción de alguien para alcanzar la conquista que queremos hacer. La unción tiene que estar en nosotros porque la conquista también es personal. La clave revelada en la historia, la presencia de Dios. Por eso yo siempre digo y siempre los hago, los actos proféticos tienen poder. Hay gente, hermanos, hay gente. El otro día, hace muchos años, fui a una venta de carros. Ustedes saben que me gustan los carros. Y estaba por ahí viendo un carro y en un momento a otro mi mente, mi vista capta algo diferente. Y era una hermanita dándole vueltas a un carro con el esposo, y le daban vueltas a un carro y le daban vueltas a un carro 7 veces, y estaban declarando por el poder de la palabra, la 7ª vuelta, este carro es de nosotros, todo lo que nuestros pies pisaren será nuestro. Y se montaban y el vendedor todo asustado. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Eran unos hermanos conocidos, pero tiempo después ahí andaban en el carro. Así igualmente con una llave. ¿Quieres una casa? Consigue una llave proféticamente. ¿Quieres un trabajo? Alístate para trabajar en un buen lugar. Todo lo que quieras tienes que hacer un acto profético. Seguido de eso vas a conquistar. Por eso la clave revelada en la historia es que hay que esforzarnos para cumplir con nuestra misión. No se puede cumplir nada, no se puede cumplir nuestra misión o conquistar nuestros sueños, anhelos o proyectos si no nos esforzamos, si no hacemos la milla extra, si no nos levantamos más temprano, si no nos levantamos más tarde, si no tomamos tiempo para ayunar, si no tomamos tiempo para pasar tiempo con Dios, si no tomamos tiempo para ejercitar nuestra mente espiritual y obviamente nuestro cuerpo físico que necesita tanto esto. Tenemos que esforzarnos para no apartarnos del camino de Dios también. Eso requiere de un esfuerzo, requiere de que yo esté apegado a Dios, requiere de que involucre a Dios en todas las decisiones que tome, requiere que aún así cuando esté pensando mal me dé vergüenza delante de Dios y poder decir, Señor, perdón porque estoy pensando mal, estoy hablando mal, estoy murmurando, me estoy comiendo a aquella persona. Todo eso requiere de un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque la clave revelada en esta historia no solo es la presencia de Dios, no solo es esforzarse, sino también la palabra de Dios. Diga conmigo la palabra de Dios. Porque dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios. Hermano, si va a hablar, hable la palabra de Dios, no le dé pena. Así como muchos años hay gente que ha hablado tonteras, malas palabras, blasfemia, crítica, murmuración, como la gente ahora habla de la vacuna, ahora la gente habla de que quién sabe qué están haciendo, ahora la gente, hermanos, utilicemos el tiempo y utilicemos la vida de Dios que está en nosotros para hablar la palabra de Dios, que nunca se aparte de nuestra boca la palabra de Dios, que cuando la gente nos hable le respondamos con la palabra de Dios, no con la palabra del mundo, no con la palabra del diablo, no con la palabra de mentira, no la palabra de murmuración, no, con la palabra de Dios que es la verdad, porque la verdad hará libre a la gente que te está escuchando. Por eso la gente que camina en las victorias de otros nunca llegan a nada. La gente que dice, ay, mi equipo de fútbol es campeón, yo me siento campeón. No, hermano, es su equipo. Es más, usted ni tan siquiera tiene participación, usted es un fan. Usted es un fan. Nosotros amamos a Cristo porque Cristo ganó una batalla por nosotros y nos hizo más que vencedores a nosotros porque Él se entregó por nosotros. Pero hay gente que se guinda de otras personas y camina en las victorias de otros. Es que fulano, yo lo conozco y él obtuvo tanto y él aquí. No, hermano, las victorias tienen que ser tuyas. Las conquistas tienen que ser tuyas. No te puedes tomar de las victorias de otros para sentirte victorioso. Las victorias tienen que ser tuyas y eres capaz de lograr muchas cosas en tu vida. Eres capaz de vencer ese temor, eres capaz de conquistar ese monte que te ha estado estorbando, eres capaz de hacer muchas cosas que tal vez en este momento no has querido hacerlo. ¿Por qué? Porque te sientes menos y porque sientes que las demás personas sí y que estas cosas no son para vos. Eso no le pasó a Josué. Josué tenía una palabra de Dios y era más que suficiente. Esfuérzate, sé valiente,
valiente, que nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. Yo estaré contigo donde quiera que vaya, no te dejaré, no te desampararé. Él tenía un sello de garantía y esta era la clave en la presencia de Dios, el esforzarse y la palabra de Dios. Y sabes, la victoria obtenida en la historia es algo maravilloso en todo lo que esta historia sucede. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 3, versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Ahí llevaban la presencia de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que siempre salimos a hacer las cosas sin la presencia de Dios. Siempre salimos a hacer las cosas y si alguien viene y nos pone las cosas fáciles, ya se alineó, es la presencia de Dios. Si vas a hacer un negocio, si vas a hacer una compra, inclusive, si alguien te va a ofrecer un trabajo, tienes que consultarlo con Dios. Aún cuando dices que he estado orando por este trabajo y yo sé que este es el trabajo, ora y pídele dirección a Dios. Muchas veces le he hablado a gente que me ha dicho, pastor, es que me salió el trabajo, ahora sí, mandé currículum a todas, me llamaron de uno y mañana voy para el trabajo. Yo le digo, ¿ya consultaste con Dios? Pero pastor, si es que hace tiempo le estoy clamando, ¿ya consultaste con Dios? Porque sabes una cosa, cuando alguien tiene seguridad en sí mismo, le dice a la persona que lo está entrevistando, ok, voy a orar, pero hay gente que no ora, ni dice que es cristiano porque le da miedo que no lo acepten. ¿Sabes? No podemos nunca negar a Jesús porque la palabra del Señor dice que si nosotros negamos a Jesús delante de la gente, Él nos va a negar delante de nuestro Padre. Por eso siempre, en toda conversación, en toda conquista, en toda circunstancia, en todo negocio, en todo trabajo, en todo, se tiene que notar que la presencia de Dios está en nosotros. Si nos van a rechazar, Dios se va a encargar. No eres tú, es Dios el que se va a encargar. Por eso esta victoria obtenida en esta historia dice claramente que los sacerdotes iban delante del pueblo llevando la presencia de Dios. Cuando los que llevan el arca entraron en el Jordán, ponga atención, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Ok, la presencia de Dios iba en las manos de los sacerdotes. Cuando ellos vienen y ponen sus pies en un río tan caudaloso como el Jordán, inmediatamente la presencia de Dios hizo algo, detuvo las aguas arriba. Yo no sé cuáles son las aguas turbulentas que necesitas que se detengan en tu vida. Tal vez son aguas de deudas, tal vez son aguas de malas noticias, tal vez son aguas de temor, tal vez son aguas de enfermedad, no lo sé. Pero la presencia de Dios las puede detener. Y aquí lo dice claramente, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá. El mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Sabes? Esto es una victoria en base a la fe, que nos enseña que el primer paso debe ser nuestro. Yo voy a poner el primer paso en el Jordán y Dios se va a encargar de detenerlo. El problema tan grande es que mucha gente da un paso de emoción y no un paso de fe, porque un paso de fe siempre tiene que ir acompañado de la presencia de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Pero ¿cómo? Explíqueme bien. Ok, si yo voy a dar una decisión, yo voy a tomar una decisión que requiere de mi fe, yo tengo que dar el primer paso, pero tengo que haber orado, tengo que haberle pedido dirección a Dios, tengo que haber clamado y decirle, Señor, esta es tu voluntad, porque lo siento y siento paz en mi corazón. ¿Sabes? Cuando hay una decisión y sientes paz en tu corazón, puedes tener la plena seguridad de que la presencia de Dios está contigo. Proverbios 10:22 dice que las bendiciones del Señor enriquecen y no añaden tristeza. Pero mucha gente toma una decisión y va en tristeza. Ay, sí, voy a hacer esto y a ver cómo me va, porque es lo único que hay. Entonces das el primer paso y Dios no está contigo. ¿Y sabes qué pasa? Te llevan las aguas. Y no es que Dios no está contigo, quiero decir, Dios está contigo, pero no se manifiesta. Entonces, cuando hemos orado y estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, damos el primer paso
y la presencia del Señor se manifiesta y detiene las aguas. Y entonces puedo pasar el Jordán y conquistar la promesa. ¿Qué le pasó a Pedro? Jesús estaba al otro lado. Pedro, todo prepotente, se vuelve y le dice: Señor, si eres tú, que caminas donde usted está. Y Jesús le dice: venga, no tu problema, venga, yo estoy aquí parado sobre el agua. Ahí estaba Jesús y los tiburones andaban por debajo, y las medusas y los pulpos, y todo ahí estaba Jesús tranquilo. Pedro comienza a caminar viendo al maestro a los ojos. Da 1, da 2, da 3 pasos, pero en eso se asustó. En eso se dio cuenta que estaba sobre el mar, comenzó a ver los tiburones que le hacían sonrisitas, comenzó a ver el pulpo, comenzó a ver aquí, comenzó a ver una ola por allá, y su entorno lo envolvió tanto que se olvidó de seguir fijados sus ojos en el maestro. ¿Y qué pasó? Se hundió. La palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre que demos un paso de fe, por más difícil, por más temor que sintamos, por más bravas que estén las aguas, siempre nuestra mirada en Jesús. ¿Para qué? Para que no nos hundamos. ¿Para qué? Para que las aguas se detengan. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos esté Dios acompañándonos a cada uno de nosotros. Ese trabajo que quieres tanto, ¿ok? Claro, alístate, vas a ir a esa entrevista, ok, perfecto, pero tiene que ir la presencia de Dios contigo. Vaya y toque la puerta del gerente, no vaya de recursos humanos, vaya y toque la gerencia, averigüe, Dios te va a abrir el favor y vaya. Pero vaya con la presencia de Dios, no vaya solo, no vaya solo, no vaya sola. Esto tiene que ser con la presencia de Dios. Es una victoria, hermanos, en base a la fe que nos enseña que el primer paso debe ser nuestro para que las aguas se abran a nuestro caminar. Las aguas no se van a abrir por nuestra fuerza, se van a abrir cuando el poder de Dios las abra o las detenga o las divida. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando iban a pasar el mar. Venía todo el ejército de Faraón a matarlos literalmente, porque Dios había endurecido el corazón de Faraón. Mucha gente dice: pero pastor, ¿por qué Dios hizo eso? Para glorificarse, para que el pueblo se diera cuenta que el que los había liberado era Él, para que el pueblo se diera cuenta que Él los amaba tanto que a Él le importaba. Entonces, cuando llegaron, en el mismo momento que llegaron ahí a la orilla, venía el ejército de Faraón detrás y ellos están a la orilla de ese acantilado con el mar por delante. Y entonces Moisés se vuelve y dice: Dios, ¿y ahora qué hago? No, ¿por qué me habla a mí? Ya yo le di el poder y la autoridad. Extienda su vara y dígale a mi pueblo que marche. No le dijo: dígale a mi pueblo que camine, le dijo: dígale a mi pueblo que marche. ¿Por qué? Porque Dios nos ve como soldados. ¿Por qué como soldados? Porque un soldado tiene personalidad, porque un soldado está preparado emocional, física y espiritualmente para enfrentarse a aquello que le da miedo. Por eso le dijo: dígale a mi pueblo que marche. Y Dios abrió el mar y todos caminaron como el seco, y después Dios cerró el mar y se ahogaron todos los egipcios. Por eso, pero la presencia de Dios iba con ellos. La nube iba en el día y la columna de fuego en la noche. Entonces, la victoria en base a la fe es porque Dios reacciona a mis acciones de fe. Como les decía ahora, si yo no doy pasos de fe, nunca va a suceder nada. Hay gente que me dice: pastor, es que quiero abrir un negocito, quiero hacer esto y no tengo ni un 5. Pero tienes fe. Si tienes fe, tienes las vasijas para que Dios deposite ahí el aceite y puedas abrir ese negocio, puedas emprender eso nuevo que quieres hacer, puedas tener esa vida nueva, puedas tener esa familia, puedas tener, pero todo es a través de los actos de fe. Si no hay fe, no hay nada. ¿Quieres hacer algo en tu vida? Comienza a actuar en fe, comienza a pensar en fe, comienza a hablar en fe, si no, nunca va a suceder nada. Ahora, lo que nos enseña esta victoria en base a la fe es que Dios siempre le toca lo más difícil. A mí me toca creer y dar el primer paso. A Dios le toca hacer el milagro. Yo doy el primer paso por fe, creyendo, y a Dios le toca lo más difícil, que es hacer el milagro. Tú no haces el milagro lo hace Dios, pero yo hago que Dios reaccione a través de mis acciones de fe. Porque esta es una victoria en base a la obediencia. ¿Sabe? La obediencia, hermano, siempre desatará bendición en la vida de nosotros. Dios le dijo a Josué: Josué, vaya y conquiste la tierra prometida. Y Josué le dijo: aquí estoy, Señor, voy hacia adelante. ¿Sabes qué es el problema? Que cuando desobedecemos, no estamos trayendo bendición a nuestra vida. Cuando Dios nos dice que podemos hacer algo y no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios, y eso no va a traer bendición a nuestra vida. Cuando hay gente que dice: es que yo no sé cómo hacer esto, Dios me llamó a hacer esto, pero yo no sé cómo hacerlo.
estás desobedeciendo, no vas a traer bendición a tu vida. La obediencia siempre va a traer bendición. Cuando Dios te dice que hagas algo, tienes que hacerlo. Si la palabra del Señor dice que tengo que bendecir a mi prójimo, tengo que hacerlo. Si la palabra de Dios dice que tengo que ofrendar y diezmar, tengo que hacerlo. Si la palabra de Dios dice que tengo que amar a padre y madre, tengo que hacerlo. Si la palabra del Señor dice que tengo que respetar, que no puedo matar, etcétera, tengo que hacerlo, y eso va a traer bendición a mi vida. Por eso Dios busca siempre conquistadores que tengan la capacidad de actuar en fe, de moverse en fe. Por eso Dios le da a Josué esta tremenda tarea de conquistar la tierra prometida para él. Así que, hermano, hermana, yo no sé qué es lo que tienes que conquistar, pero es hora de que lo hagas, que obtengas una victoria contundente en esa conquista que necesitas tener. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por mis hermanos y mis hermanas, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus decisiones, bendigo su llamado, bendigo todo lo que ellos hagan, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oro, amado Dios, para que tú les fortalezcas y que ellos puedan tomar esta palabra de Josué, Señor, del 1 al 9, Señor. Que tú estarás con ellos, que no los vas a desamparar, que no los vas a dejar, Señor. Que se van a fortalecer día a día, Señor. Que tienen que esforzarse, que tienen que ser muy valientes, Señor. Que no se puede apartar, Señor, tu palabra de la boca de ellos, para que todo lo que ellos hagan prospere, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. Que hoy puedan levantarse a conquistar sus sueños, sus anhelos, puedan conquistar esa montaña de deuda, puedan conquistar esa montaña de dolor, puedan conquistar esa montaña de tristeza, puedan conquistar esa montaña de frustración, puedan ser conquistadores, Señor, puedan entrar a la tierra prometida, Señor, puedan levantar sus manos en victoria cada mañana, Señor, porque tú estás con ellos. Que al otro lado del Jordán, que ellos van a poder atravesar, ahí está la tierra prometida, ahí están las promesas, Señor. Que cuando lleguen y pongan sus pies en el Jordán, Señor, tú detengas las aguas y que ellos pasen como en seco. Así lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición es la palabra de Dios. Espero que te hayas llenado, que la puedas escuchar, que la puedas pasar a otras personas que necesitan una palabra de fe. Que Dios te bendiga muchísimo. Que de verdad agradecido estoy que nos permite llegar allá a tu lugar, donde quiera que te encuentres. Recuerda 6050-8786, nuestro WhatsApp. Si tienes una consulta, si necesitas oración, estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Te amamos muchísimo y muchas gracias.